Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios en esta mañana, que nos permite la vida para estar aquí delante de su presencia, ¿verdad? Los saludo en el amor de Cristo. En esta mañana vamos a empezar nuestro servicio, ¿verdad? Vamos a leer un versículo en el libro de Isaías. Su capítulo es el 25 y versículo 1 vamos a leer para empezar nuestro servicio. Amén. Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que este versículo dice: Jehová, tú eres Dios. Te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Así que Dios es bueno, ¿verdad? Dios es misericordioso. Entonces vamos a exaltar, alabar su santo y bendito nombre. Amén. Así que vamos a empezar entonces. Vamos a cantar una alabanza de adoración. Y luego vamos a orar. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a mover la cámara un poco. Amén. Alabado Jesús. Amén. En esta mañana, gracias de Dios. Amén.
Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, bendito Dios, porque nos permites, mi Dios de los cielos, estar aquí delante de tu presencia, bendito Dios, para poder, bendito Dios, alabar, glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, porque solo tú, Señor, eres el único que te mereces toda la honra y toda la gloria, bendito Dios, en esta hermosa mañana, Señor. Te doy las gracias, bendito Dios, por la vida, por la salud, Señor, por todo lo que nos regalan, mi Dios amado, por el aire, por el sol, por la lluvia, por todo, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, te doy, Señor, por la vida de cada uno de mi familia, bendito Dios. Te doy las gracias, bendito Dios, porque hasta el día de hoy, Señor, tus promesas siguen fiel, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, te doy, te pido, Señor, en esta mañana, mi Dios amado, por todos, Señor, los que van a conectarse, los que están conectados ya, bendito Dios, que seas tú, mi Dios de los cielos, el que, Padre Santo, hables por medio de mi boca, Señor, el día de hoy, bendito Dios, que tu palabra sea llevada, bendito Dios, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, que no sea conforme a mi voluntad, Señor, y que todos recibamos, bendito Dios, tu palabra en este día de hoy, bendito Dios. Sabemos, mi Dios amado, que el que convence es tu palabra y el Espíritu Santo, bendito Dios. Por eso te pido, Señor, en esta mañana, busco tu dirección primeramente, bendito Dios, para poder, Señor, hablar de tu palabra este día de hoy, bendito Dios. Todos los que van a ver este video, Señor, que todos comprendan, bendito Dios, el mensaje del día de hoy, lo que tú quieres hablar, mi Dios de los cielos, por medio de tu palabra, Señor. Porque, Señor, sabemos que tú vienes pronto, bendito Dios, y que pronto volaremos contigo, mi Dios de los cielos. Debemos estar preparados, listos, Señor, para cuando tú vengas, Señor de los cielos. Por eso es necesario que tu palabra sea anunciada, mi Dios. Por eso, Señor, en esta mañana pido tu dirección, Señor. Pido misericordia sobre cada uno de los habitantes de este mundo, mi Dios de los cielos. Que tú tengas misericordia, bendito Dios. Y que tú nos ayudes siempre, bendito Dios, a seguir adelante, Señor. No mirar atrás, Señor de los cielos, sino mirar siempre para adelante, Señor. Nuestra mirada que esté puesta primeramente, Señor, allá, Señor, arriba, bendito Dios. Que nuestros pensamientos solo seas tú, mi Dios de los cielos. Gracias, Señor Jesucristo, porque diste tu vida en aquella cruz para darnos vida, vida en abundancia, dice tu palabra, mi Dios. Y esa sangre que derramaste, que tiene poder para deshacer todo mal, para limpiar todo pecado, bendito Dios, no importa el pecado del hombre. Tú perdonas, mi Dios de los cielos.
Por eso en esta hermosa mañana, Señor, te doy las gracias, bendito Dios, y en tus benditas manos estamos, bendito Dios. En tus benditas manos nos quedamos, Señor. Bendice, Señor. Bendice, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 En esta mañana vamos a cantar una alabanza. Amén. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana. Porque solo Dios es el que nos da la vida, ¿verdad? La salud. Y como vimos en el versículo, ¿verdad? En el versículo cuando empezamos nuestro servicio, que dice que solo a Él debemos de alabar, ¿verdad? Solo a Él debemos de honrar su nombre, porque Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Así que en esta mañana vamos a cantar una alabanza. Amén.
Amén. Alabamos y glorificamos el nombre poderoso de nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa tarde. Gracias le damos a nuestro Dios, ¿verdad? Que es el que nos permite la vida, la salud hasta este momento para estar aquí delante de su presencia. Amén. Así que saludos a los que los que están conectados, ¿verdad? En esta mañana, esperando, ¿verdad? Que Dios sea el que los bendiga en gran manera, ¿verdad? Allá en sus hogares. Amén. En esta mañana le damos gracias al Señor entonces y vamos a ir a la palabra del Señor, ¿verdad? En esta mañana. Amén. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios, su capítulo es el 10 y su versículo 23. Dios sea, ¿verdad?, el que hable por medio de su palabra en este día de hoy, ¿verdad? Que Dios sea el que nos ayude. Que Dios sea el que hable por medio de mi boca en esta mañana, ¿verdad? Que todos podamos entender la palabra del Señor, lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Amén. Porque el que convence es la palabra del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo de nuestro Dios es el que convence, ¿verdad? A los que no han aceptado a Jesucristo. A los que viven también, ¿verdad?, desviados delante de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Dios nos habla, dice, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Así que vamos a leer entonces en Primera de Corintios, su capítulo es el 10 y su versículo es el 23. Unas palabras que el apóstol Pablo habló, ¿verdad? Así que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: todo está permitido, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos entonces las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que decía, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. No todo edifica, ¿verdad? Nosotros encontramos, ¿verdad?, en las Santas Escrituras, ¿verdad?, en la Santa Biblia, y nos damos cuenta de la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Mire usted, el apóstol Pablo, el cambio de él fue de repentino, ¿verdad? Repentinamente él cambió, ¿verdad? Todos conocemos, ¿verdad?, la historia del apóstol Pablo, que antes de que tuviera el encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Antes de que tuviera ese encuentro, Pablo era malo, ¿verdad? Pablo perseguía a la iglesia, Pablo mataba a los creyentes, ¿verdad? A los que servían a Jesucristo, a los que seguían a Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Pablo era bien malo, ¿verdad? Pero cuando tuvo el encuentro, por cierto, ¿verdad?, su nombre no era Pablo antes, sino era Saulo, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta entonces que cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, el apóstol Pablo cambió, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Dio un giro a 360 grados, ¿verdad? El apóstol Pablo cambió completamente, ¿verdad? Antes de que, como lo decía, ¿verdad?, antes de que tuviera el encuentro con Jesucristo, Pablo era bien malo, perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y por eso es que trajimos este versículo, ¿verdad?, para empezar el tema del día de hoy. De que el apóstol Pablo decía, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Amén. Mire, hoy, en este día de hoy, Dios nos ha dado la oportunidad, ¿verdad? Y hoy vamos a predicar con una Biblia diferente, amén. Una Biblia que muchos de los cristianos no la tienen, ¿verdad? Pero mire, es la Biblia latinoamericana, es la Biblia católica, amén.
Muchas de las veces los hombres, las personas quieren, ¿verdad? Les gusta seguir órdenes de hombres, ¿verdad? Y hoy vamos a demostrar con esta Biblia que la Biblia no es el problema, ¿verdad? La Biblia no ha sido el problema. El problema ha sido el hombre, ¿verdad? Y como les decía, ¿verdad? Ahora vamos a predicar con esta Biblia católica. Amén. Para demostrar que la Biblia no es el problema. El problema es el hombre. El problema es la persona. El problema es la mujer, ¿verdad? Que porque nos dejamos llevar por los que nos dicen, eso es lo que nos gusta vivir, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que haya muchas personas que engañan a la gente? Porque eso es lo que a la gente le gusta, ¿verdad? Le gusta dejarse llevar por otras personas. Pero entonces estábamos en el tema, ¿verdad? Y dice entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que todo está permitido, pero no todo me conviene. No todo conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Amén. Y luego dice el 24, que cada uno piense en sí. Que cada uno piense no en sí, sino en los demás. Este es el 24. Amén. Pero si nosotros nos damos cuenta en el contexto de estos versículos, ¿verdad? De qué el apóstol Pablo estaba hablando, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar, si usted puede leerlo, usted tiene su Biblia, anótelo, o si usted está leyendo su Biblia en este momento, léalo todo, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? El contexto. Pero en el contexto nosotros encontramos que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de comida, ¿verdad? Acerca de comida el apóstol Pablo estaba hablando, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? En el contexto, que si nosotros, dice, ¿verdad? Comemos, por ejemplo, chicharrón, tamales, de todo lo que sea, ¿verdad? Pero que no pensemos en nosotros mismos, sino pensemos en los demás, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, guarden sus testimonios, ¿verdad? Porque si hay una persona que esta persona no está de acuerdo con lo que está comiendo entonces el apóstol Pablo dice, guarden sus testimonios, no coman por conciencia, ¿verdad? Porque si no, entonces ¿cuál testimonio se da delante de las personas, verdad? Por eso es de que aquí dice que no debemos nosotros de pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Porque ese es el problema de nosotros los humanos, que nosotros pensamos en nosotros mismos, lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo dice que no pensemos en nosotros, pensemos en los demás, ¿verdad? Como les digo, muchas veces pasa hoy en día, que hoy en día todas las personas piensan en su conveniencia. Hay una palabra que se llama hedonismo, ¿verdad? Hedonismo significa poner el placer antes que cualquier otra cosa. Significa culto a su cuerpo. Que pongan todas las cosas antes de ver por los demás, ¿verdad? Y esto es lo que pasa. Mire usted, muchos se parecen a Sansón. Sansón, sus padres le dijeron, hijo, es que sabes que no te conviene, no te conviene la filistea, ¿verdad? ¿Qué dijo Sansón? No, dijo, a mí me gusta y eso es lo que yo quiero, dijo Sansón, ¿verdad? Entonces, como le digo, muchas de las veces nosotros ponemos antes de los demás, ¿verdad? Ponemos antes nuestro placer, lo que a esta carne le gusta, y no nos fijamos en los demás. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Como les decía, también les estaba diciendo, ¿verdad? De la historia de que encontramos en la Biblia del apóstol Pablo, ¿verdad? Que de repente él cambió. ¿Cuántas personas conoce usted que de repente andaban en lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, andaban en las drogas y de repente cambiaron, ¿verdad?
hay personas que cambian de repente, ¿verdad? Repentinamente cambian. Pero el apóstol Pablo, cuando él cambió, en poco tiempo él hizo muchas cosas, ¿verdad? Lo que los discípulos de Jesús no lo pudieron hacer, ¿verdad? No podían, ellos luchaban, ellos caían. Mire usted, Pedro negó a Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo, él cambia, ¿verdad? Él cambió completamente y él hizo muchas más cosas que los apóstoles de Jesucristo. Por eso les digo, hay muchas personas que cambian, pero hay muchos que no quieren cambiar, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta aquí, ¿verdad? De que muchas personas, así somos los humanos, así son los humanos. Primero piensan en otras cosas, el beneficio para ellos, pero no para los demás, ¿verdad? Así como aquí vemos el apóstol Pablo que dice que todo está permitido, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo hace bien. Y luego dice el 24 que cada uno piense no en sí, sino en los demás, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros debemos demostrar, de dar buen testimonio, buen ejemplo delante de las personas que no nos conocen, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver las adicciones o los malos hábitos con todo esto? Porque mire usted, por ejemplo, las malas, las adicciones o la adicción, ¿verdad? Muchas de las veces pasa de que, por ejemplo, el que está hundido, ¿verdad? En el alcohol, el drogadicto, empezó poco a poco, probó poquito y le gustó. Yo me he dado cuenta ahora, ¿verdad? En estos días ha aumentado mucho lo que viene siendo los que están viviendo en la calle, ¿verdad? Los que están perdidos en el alcohol, los que están perdidos en las drogas. Pero ¿cómo empezaron ellos? Empezaron poco a poco. Es que ese es el problema, que muchas veces a nosotros nos gusta algo, ¿verdad? Y lo hacemos. Mire usted, el que es adicto a la pornografía, vio una foto, vio algún video y le gustó. El que está hundido ahorita en el alcoholismo, le probó una cervecita y le gustó. Y mucha gente dice, no, dice, lo tengo controlado, ¿verdad? No, yo puedo controlar esto cuando yo quiera. Pero es mentira, ¿verdad? Satanás los anda arrastrando poco a poco. Pero como le decía, ¿qué tiene que ver la adicción con los malos hábitos? Porque a veces, ahora en día, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en las iglesias, ¿verdad? Hay hábitos de las personas que no quieren dejar. Por eso es de que, ¿qué es lo que nos conviene, verdad? Como dice el apóstol Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene? ¿Nos conviene poner el placer primeramente a nosotros mismos o en los demás, fijarnos en los demás, que nosotros demos un buen testimonio? Hoy en día, ¿verdad? En las iglesias ha pasado de que todo se ha echado a perder. Como les decía, muchas personas, muchos pastores, muchos sacerdotes han estado engañando a la gente, ¿verdad? Mire usted, yo no le voy a mentir, mire, le voy a poner un video que ha estado saliendo, ¿verdad? En YouTube. Fíjese usted, como le decía, las adicciones, los malos hábitos, todo eso se empieza poco a poco, ¿verdad? Y luego se va haciendo más grande. Como les decía, el alcohólico empezó poco a poco con una cervecita, ¿verdad? Y hoy en día está hundido en el licor, ¿verdad? Pero miren ustedes este video que les voy a poner aquí, miren, a ver si lo pueden escuchar o ver. Miren este. En el tiempo de Jesús no había cerveza, pero sí había vino. Y en un matrimonio Jesucristo
agua en vino, 600 litros. 600 litros de vino. Y eso no fue malo. Pablo le dice a Timoteo que debe tomar vino para su salud. Eso no es malo. Podemos tomarlo. Lo que no podemos es exagerar. 1, cayendo en la gula. 2, embriagándose. Ninguno de esos pecados. Se lo traduzco en castellano. Si usted tiene sed y quiere compartir con una casada que le invitaron, le dieron una cerveza, tómese esa cerveza, no es lo malo. No es lo que entra lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale. Si tiene mucha sed, tómese 2 cervezas. Como usted tiene sed, se toma 2 refrescos, 2 gaseosas, no sé cómo le dicen ustedes. Si usted tiene muchísima sed, se puede tomar 3 cervezas. Pero más de ahí es gula. No me caiga mentiras. ¿Para qué va a tomar más de ahí? Ahora, que usted esté, por ejemplo, tomando todo el tiempo ahí, no, como si el licor se fuera a acabar. Aunque no se embriague, es malo. Si usted se toma una copita, sea de vino, sea de cualquier otro, y usted se lo toma y no se embriaga, no hay ningún problema. Pero si usted se tomó la copita y usted siente que se está mareando, ¿para qué toma más? Y si toma más, cometió pecado de embriaguez. Y eso es grave. Ahora, es un problema cuando la gente no sabe esto, como los protestantes, y andan juzgando y condenando. Incluso, yo no sé si usted recuerda cuando Jesús puso la comparación de Juan el Bautista. Dijo, vino Juan Bautista que ni comía ni bebía y decía, ¿ah? ¿Qué? Está loco o está endemoniado, no sé qué, algo le decía. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Y qué decían de él? Que era un borracho. ¿Usted se imagina a Jesús borracho? No. ¿Se imagina a Jesús tomando? Sí. Porque si no, no hubiese dicho, viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es un borracho y un glotón. Y para la muestra un botón, el agua de Caná bendijo el vino, 600 litros de vino. Yo le podría decir algo. Teníamos una... Sí. Mire, le puse esto para que nos demos cuenta cómo han estado engañando a la gente. Usted puede buscarlo, esto está en YouTube. Mire, el título de dice ¿es pecado tomar alcohol? Y el padre se llama Luis Toro. Ahí está. Usted lo está viendo con sus ojos. Dice que tomar 1 para la sed no es malo. Tomar 2 para la sed no es malo. 3 dice que no es malo. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo empiezan entonces los que están hundidos en el alcohol? Los alcohólicos, ¿cómo empiezan? ¿Será que de repente se pusieron a tomar demasiado y se fueron a vivir debajo de un puente? No, empezaron con una cerveza. Y más adelante nosotros vamos a ver que Dios, como Él dice, ¿verdad? Que dice que Jesús convirtió, dice, ¿qué dijo? 800 litros de agua en vino, ¿verdad? Pero es que lo que no entiende esta gente es de que Jesús, cuando vino a la tierra, dice la palabra del Señor que nació bajo la ley, creció bajo la ley. Y luego, es que Jesús tuvo que cumplir todo lo que era de la ley antigua, porque si Él no lo cumplía, ¿cómo iba a introducir la gracia a Él? Pero ¿qué hay ahora del Nuevo Testamento? ¿Qué hay después que Jesucristo murió en la cruz?
¿Será que podemos seguir todavía basándonos a lo que viene siendo el Antiguo Testamento? Que si Jesús convirtió el agua en vino, nosotros podemos emborracharnos. ¿Nosotros podemos estar tomando cerveza? No, porque todo cambió. No podemos basarnos a algo que fue en el antiguo pacto, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero como les decía, hoy vamos a ver qué dice la Biblia. Por eso le decía yo, si hay alguno que todavía tiene malos hábitos, ¿verdad? Es necesario que vayamos dejándolo poco a poco, ¿verdad? Porque los malos hábitos nos llevan, ¿verdad? También a la perdición. Porque no podemos, ¿verdad? No podemos vivir con malos hábitos. Traemos una mochila en la espalda que no nos deja vivir en paz. Que no podemos estar en comunión con Dios por estos malos hábitos. Mire, aquí tengo una mochila, mire. Haz de cuenta que estos son todos los malos hábitos que traemos, ¿verdad? Y cuando lo traemos en la espalda, estos malos hábitos nos están trayendo problemas, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros debemos de dejar todos los malos hábitos. Mire, ahorita le voy a mostrar algo aquí que voy a sacar. Aquí no crea que es un churro de marihuana, ¿verdad? Mire, por ejemplo, vamos a ver esto. Mire, ¿a quién no le gusta jugar fútbol? ¿Verdad? Pero si este es un mal hábito, si usted en vez de irse a la iglesia, en vez de ir a adorar al Señor, usted deja de ir a la iglesia por irse a jugar fútbol, ¿qué viene siendo esto? Un estorbo, un mal hábito que nosotros debemos de dejarlo, ¿verdad? Si esto estorba en nuestra vida, mire usted, muchas personas cristianas, ¿verdad? Dicen, no, ahora sí lo siento mucho, pastor. Ahora sí lo siento mucho, pero no voy a ir a la iglesia porque hoy juega la selección de Estados Unidos, ¿verdad? Porque hoy juega la selección mexicana, porque hoy juega la selección guatemalteca, ¿verdad? Pero ¿quién es el que murió por usted y por mí en la cruz? ¿Fue la selección de Estados Unidos? ¿La de México? ¿La de Guatemala? No, fue Jesucristo. Fue Jesucristo el que murió en la cruz por nuestros pecados, no el fútbol. Por eso le digo, si esto se le está haciendo un mal hábito, échelo de su vida, ¿verdad? Mira, aquí tengo otras cosas más. Mire. El control del Xbox. Por cierto, este no es control, ¿verdad? De un Xbox, es de un dron. Pero como yo no tengo Xbox, pues voy a poner el ejemplo con este control, ¿verdad? Yo escuché una historia una vez de una familia, ¿verdad? Y ellos vivían en una casa de 2 pisos, ¿verdad? Y de repente el niño estaba jugando allá arriba en el Xbox, ¿verdad? Lo que viene siendo, ¿verdad? Los juegos de Pokémon y todo eso, porque yo no sé, ¿verdad? Hay uno que le llaman Fortnite, algo así. Y el niño de repente grita y dice, ¡ay! ¿Verdad? El papá sube para arriba y le dice al niño, ¿qué pasó? Me mataron, ¿verdad? Dice el niño, me mataron. Pero el papá le dice, ¿cómo que te mataron? Si yo te veo vivo. No, me mataron en el fuego, ¿verdad? Malos hábitos. Pero eso no es todo. Mire, mientras el niño está divirtiéndose con el Xbox, el papá está allá en la planta de abajo con su Netflix. Mire. ¿Cómo el papá le va a poner atención al niño si él anda también en la televisión? Es que todo esto son malos hábitos. No está usted para saberlo ni yo para decírselo. Pero mire, yo me di cuenta que la televisión era unos malos hábitos que yo estaba agarrando, ¿verdad? Que los niños estaban
perdiendo el tiempo en la televisión, aprendiendo cosas que no deben aprender, ¿verdad? Pues lo siento mucho, pero la televisión se fue para afuera, ¿verdad? Porque esto no hace nada bien a nuestras vidas espirituales. Esto no nos trae nada bueno. Por eso le digo, si esto es un malos hábitos para usted que quiere servir al Señor de verdad, para usted que quiere adorar al Señor, nosotros sabemos que pronto viene por su iglesia todo lo que se ha estado cumpliendo, ¿verdad? Todo es una adicción, todos son malos hábitos, y como les digo, les puse este ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta qué es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Entonces, vamos a poner este aquí, ¿verdad? Ahora mire, vamos a ir al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo es el 20. Y su versículo es el 3 al 6, vamos a leer. Amén. Dice el Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 6, vamos a leer. Amén. Dice el 3. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni las sirva, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero mire el 6 lo que dice, pero me muestro favorable hasta las 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Biblia católica. Usted puede mirar, no sé si se pueda ver. Aquí nosotros nos damos cuenta, dice el Señor, no, dice el 3, no tendrás dioses fuera de mí, ¿verdad? No te harás estatua de ninguna que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas de abajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni las sirves, porque yo, Yahvé, tu Dios, dice, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos. Mire usted en las otras Biblias, por ejemplo, la Reina Valera 1960 dice de que él pide cuentas, dice, hasta la cuarta generación, ¿verdad? Pero en esta Biblia lo explica todavía con más, ahora sí como se dice, ¿verdad? Con peras y manzanas. Y dice que pide cuentas, ¿qué dice? A los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Usted me podrá decir, usted dirá, pero yo me siento bien así, ¿verdad? Es que al estar enfrente de otro que no es Dios, que son dioses, dice la Biblia, no Dios, ¿verdad? Usted me puede decir, pero yo me siento bien así soy feliz. Sí, pero Dios no permite eso. Sí, pero a Dios no le gusta eso, ¿verdad? Dios no comparte su amor. Dios no comparte nada con alguien más, porque dice que Él es Dios fuerte, celoso. Él pide de nosotros que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo, ¿verdad? Y usted dirá, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios pide que lo amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que podamos, ¿verdad? Pero un día nosotros vamos a perder a nuestros hijos, a nuestra esposa, todo lo que tengamos, si tenemos carros, si tenemos casas, si tengamos lo que tengamos, un día lo vamos a perder todo,
¿verdad? Porque así es esta vida. A veces está uno arriba y a veces está uno abajo, ¿verdad? Así es la vida aquí en este mundo. Pero el día que eso pase, Dios estará con nosotros. Por eso es que Dios nos pide que le amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, ¿verdad? Y como le digo, usted podrá decir, pero es que yo me siento bien así. Así me enseñaron. Pero la Biblia dice, no, Dios dice que no, que Él no comparte su amor. Él no comparte nada con nadie más, ¿verdad? Por eso dice, no te harás estatua ni imagen alguna. Amén. Así que nosotros nos podemos dar cuenta aquí. Pero mire, ahora vamos a ir más adelante y vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo... vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 3 vamos a leer. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 3. Nosotros aquí vamos a ir encontrando paso a paso quién es el que nos ayuda, ¿verdad? A dejar todos estos malos hábitos, a dejar de tomar, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, si yo lo puedo controlar cuando yo quiera. Algunos, ¿verdad? Que ya hasta inglés hablan y dicen, I got it, ¿verdad? Pero en realidad no es así. En realidad la situación es otra. Mire, entonces vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 3. Y dice el 3, esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía Dios. Entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora, lo envió para enfrentar el pecado y condenó al pecado en esa carne. ¿Ven? Ahora nos damos cuenta que dice que Dios, en el antiguo pacto, cuando fue Moisés, ¿verdad? En la ley de Moisés, Él estableció ese pacto con Moisés. Él estableció esa ley. ¿Para qué? Para que los hombres, la humanidad, obedeciera a esa ley. ¿Pero qué dice? Dice esto no lo podía hacer la ley. Por lo cuanto la carne era débil y no respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo, dice, llevara esa carne pecadora. ¿Por qué dice que mire usted, en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, dice que la ley, el pecado, era más grande que la ley, ¿verdad? Por eso los hombres no lo podían cumplir. Por eso la humanidad no podía cumplir esto. Porque el pecado era más grande que la ley. Pero entonces, ¿qué pasó? Dice que Dios mandó entonces a su Hijo, a su propio Hijo, dice, que llevara esa carne pecadora. Dice, lo envió a enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne. Por eso es que le decía, Jesucristo vino, ¿verdad?, a la tierra, pero Él no podía romper las reglas de la ley, el antiguo pacto. Él no lo podía romper. Por eso es que vemos que este hombre dice que Jesucristo, dice, convirtió 800 litros de agua en vino. Y por eso dice que es permitido tomar. Y luego dice, 1, 2, 3 para la sed. Porque dice que Dios lo único que condena es la borrachera. Fíjese usted. Pero vamos a las leyes terrenales. ¿Qué pasa cuando aquí en Estados Unidos el que está manejando borracho o no borracho, que haya tomado, no importa cuánto haya tomado, el policía lo para, ¿verdad? Le hace el examen y le dice el policía, tú estás embriagado, tu sangre está embriagada, ¿verdad? Tomaste alcohol. ¿Acaso el policía le dice, estás medio tomado, te tomaste una para la sed, o 2 quizás, o 3 para la sed?
pues que te vaya bien. Y el policía se hace el disimulado y el que está medio tomado se va, ¿verdad? ¿Eso pasa? No. No pasa eso. Aquí con un poco que esté uno que se haya tomado, el policía lo para manejando a medio tomado, como decía este hombre, ¿verdad? El que se haya sido una para la sed. Aquí no hay perdón del policía. Estamos hablando leyes terrenales. Pero ¿qué pasa entonces con la ley de Dios? O sea, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué va a decir Dios? No, está bien, mijo, puedes tomarte una para la sed. No. Porque todo se hace adicción. Son malos hábitos que poco a poco, como le digo, el que es drogadicto, ahora está viviendo debajo de un puente. Pero poco a poco fue empezando, le gustó. El que es adicto a la pornografía, ahorita empezó viendo una foto, un video, y le gustó, y ahora está ahí, ¿verdad? Muchos han dicho, ¿verdad?, que la religión, y se basan a las religiones, ¿verdad? Que esta religión, que la otra religión, ¿verdad? Y hasta se pelean, dicen que no, que esta religión, y muchos, ¿verdad?, han dicho que un día, dice, los protestantes regresarán a la religión original. Pero ellos se pelean por religión, ¿verdad? Le voy a explicar un poquito de la religión. Mire, por ejemplo, la religión. Usted se ha dado cuenta, los narcotraficantes, ¿verdad? Ellos traen sus medallas aquí de sus dios, ¿verdad? Por ejemplo, de una virgen, de Malverde, de muchas cosas, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y se hacen no sé cómo le llaman, persinan, ¿verdad? Se persinan, ¿verdad? Y su beso, ¿verdad? El día domingo o el día sábado. Pero ¿qué pasa de lunes a viernes? Mire, ellos están traficando con drogas, matan personas y no les importa. Pero ellos quieren limpiar su conciencia con eso. Eso se le llama religión, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, que las religiones empezaron desde Caín, ¿verdad? Pero fueron puestas por hombres. Dios no. La misma Biblia dice, Dios dice en su palabra, que dice que ninguna religión puede salvar, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que salva? Aquí lo estamos viendo en el capítulo 8 y versículo 3 de Romanos. Dice, esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dice Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora y lo envió para enfrentar al pecado. Y condenó en el pecado en esa carne. Ahora nosotros nos damos cuenta. Jesucristo no es religión. Jesucristo mismo le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere de este agua, jamás tendrá sed. ¿Verdad? Jesucristo no le dijo, si tú bebes de esta agua, que yo soy Jesucristo y esta es mi religión. No, Jesucristo dijo que el que bebiere de esta agua jamás tendrá sed. Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida eterna. Por eso le decía que ahora estamos usando esta Biblia para que nos demos cuenta nosotros, ¿verdad? Que el problema no es la Biblia, el problema es el humano. Satanás ha engañado la mente del humano. Y Dios quiera, ¿verdad?, que Dios rompa estas cadenas de Satanás, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que dice que la ley era más grande que el pecado. Por eso, por la ley no nos justificamos, ¿verdad? Por la ley nosotros no podemos decir o justificarnos, porque nosotros no podemos hacerlo por la ley, ¿verdad? Porque Cristo es el que murió en la cruz, derramó su sangre, y dice la palabra del Señor que esa sangre tiene poder para deshacer todo mal, para limpiar todo el pecado. Dice allá en Isaías, ¿verdad?, que dice en el libro de Isaías, que dice que aunque los pecados fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana.
Esa sangre que Jesucristo derramó, no las religiones. Esa es la que nos limpia de todo pecado, es la que nos salva. Hoy en día el hombre se pelea por religión. Hoy el hombre hasta se amenazan uno a otro por cualquier religión. Mas la palabra del Señor dice, las religiones no salvan. El que salva es Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre. Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida eterna. Para los que lo entienden, para los que no. Pero mire, vamos a continuar y vamos a seguir esta línea que venimos leyendo, ¿verdad? Vamos a ir ahora al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a leer ahí en el libro de Efesios. Amén. Alabado sea Jesús, porque solo Él es el que se merece la honra y la gloria, ¿verdad? Nosotros que hemos entendido y hemos leído un poco las escrituras, la Biblia, nosotros nos damos cuenta que solamente Jesucristo es el que nos limpia, el que nos salva, el que nos promete la vida eterna. Dijo, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, solamente en el nombre de Jesús, aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su sangre, aquel que ahora está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Ese es el que nos salva, no otras cosas. Amén. Entonces vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo es el 2 y versículo 8 y 9, vamos a leer. Dice entonces el 8, dice, ustedes han sido salvos por la fe y lo han sido por la gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Dice el 9, tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Amén. Esto es un regalo de Dios, que Cristo mandó a su Hijo, Cristo Jesús, a morir en la cruz, para que nosotros, dice que no nos sintiéramos orgullosos. ¿De qué? De lo que era la ley antes, ¿verdad? Porque por la ley o las obras de la ley nadie se justifica. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que la ley era legalismo, que la ley eran obras, ¿verdad? Pero nosotros por eso no vamos por ese camino. Nosotros es una situación diferente. Nosotros, si no es la cruz de Jesús, si no es Jesucristo, entonces estamos perdidos. Porque por medio de Él es que tenemos vida eterna, no por medio de nadie más. Entonces nos damos cuenta que dice que ustedes, dice, han sido salvados por la fe y lo han sido por la gracia. Ahora aquí dice por la gracia, ¿verdad? Ahora vamos a ir, mire, vamos a regresar al libro de Romanos, capítulo 6, su versículo es el 1 y 2, vamos a leer ahí. Porque es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque la gracia es un regalo de Dios. Y eso lo vamos a encontrar aquí en el libro de Romanos, ¿verdad? Su capítulo es el 6 y versículo 1. Amén. Y dice entonces el 6:1 dice, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Aquí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, ¿qué conclusión sacaremos? Dice, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? ¿O para que venga más abundante? Aquí el apóstol Pablo no está diciendo, si la gracia de Dios ahora es más grande que el pecado. El apóstol Pablo no está diciendo, bueno, pues la gracia de Dios es más grande que el pecado, ahora pues a pecar, ¿verdad? No, aquí el apóstol Pablo pone esta referencia y dice, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante, más grande? Nosotros ya vimos que la ley de Moisés
el antiguo pacto, el pecado era más grande que la ley. Por eso dice que nosotros no podemos, dice, justificarnos por la ley. Entonces, ahora aquí nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que si continuaremos pecando para que la gracia abunde. Aquel que está pensando en este momento está diciendo, no, pues si la gracia de Dios es más grande que el pecado, pues entonces vamos a pecar. A mí me gusta bailar y vámonos a bailar. A mí me gusta hacer esta cosa y vámonos a hacer esta cosa. Estos malos hábitos, no, yo no lo puedo dejar porque ahora ya entendí que la gracia de Dios es más grande que el pecado. No, mire lo que dice ahora. Mire lo que dice enseguida, de donde dice que la gracia venga más abundante. Ahora dice ahí, por supuesto que no. Por supuesto que no. Dice el 2, si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? La gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios es más grande que el pecado. Pero esto no nos da derecho a nosotros de pecar. Por eso le decía, los malos hábitos debemos de dejarlo. Todo lo malo, lo que estorba en nuestras vidas, como les puse el ejemplo, ¿verdad? De la pelota, del balón de fútbol. Como le puse de ejemplo el control del Xbox, ¿verdad? El control de la televisión. Si esto está estorbando en nuestras vidas, desechémoslo, echémoslo fuera. Porque no podemos seguir cargando eso. Usted por su propia cuenta, yo por mi propia cuenta, no podemos vencer al pecado. Pero Dios nos regaló, dice, un regalo, un don de Dios, que Dios dice a su Hijo, a su propio Hijo, para que viniese y muriese, dice, por los pecados, por sus pecados de usted, por mis pecados míos. Dios nos da ese regalo. Pero nosotros debemos de poner también, mire, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una canoa de 2 personas, ¿verdad? Está diseñada para 2 personas. Usted no puede sentarse adelante y empezar a remar porque va a estar nomás dando vueltas y vueltas, ¿verdad? Porque el que manda es el de atrás, ¿verdad? Es el que va, o sea que los dos tienen que ir trabajando, remando para que vaya bien la canoa, ¿verdad? Pero si usted lo quiere hacer por su propia cuenta, está vueltas y vueltas en el agua y no puede avanzar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros creemos que por nuestras propias cuentas, por nuestras propias fuerzas, podemos nosotros vencer. Nos equivocamos, ¿verdad? Debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Buscar la presencia de Dios y Él sea el que nos ayuda. Pero ¿por medio de quién? ¿De una religión? No, por medio de Jesucristo. El que nos promete vida eterna, el que promete llevarnos, el que promete y dice, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Ese Jesucristo, ese que pagó allá en aquella cruz por nuestros pecados, ese es el que nos promete llevar a la vida eterna, no ninguna religión. Por eso les digo, pues, y por eso estamos hoy, el día de hoy, predicando con esta Biblia, para que nos demos cuenta, leamos nuestras Biblias, no nos dejemos llevar por los que nos digan, ¿verdad? Como les decía, ¿por qué hay tantos pastores, tantos sacerdotes, todo lo que haya, ¿verdad? Que engañan a la gente, porque a la gente así le gusta, porque a la gente no le gusta leer su Biblia. Quiere que alguien más esté encima de nosotros para decirnos qué debemos de hacer. Han introducido doctrinas de hombres. Y cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que es lo contrario de lo que dicen. Por eso les digo, no nos dejemos llevar por lo que nos digan. Leamos nuestras Biblias. Entonces vamos a ver ahora, miren, el libro en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9.
Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice el 9, pero me dijo, te basta mi gracia, mi mayor esfuerzo se manifiesta en la debilidad. Ahí está, nosotros no podemos vencer. No podemos vencer por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Porque nosotros digamos, estoy fuerte y hago ejercicio y yo sí puedo vencer, ¿verdad? Me tomo una cerveza el día de hoy y mañana yo lo puedo controlar, ¿verdad? O hoy puedo hacer esta cosa y yo lo controlo, está bajo control, todo está bien. No, nosotros por nuestra propia cuenta, pero ¿sabe qué dice ahí? Dice que dice entonces el 9, pero me dijo, te basta con mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Amén. Así que cuando nosotros nos sintamos débiles, que no podemos, nosotros debemos de acudir. ¿A quién? A Cristo Jesús, al que está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. El único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Amén. Vamos al libro de Gálatas. Al libro de Gálatas, su capítulo es el 2, versículo 19 y 20. Aquí vamos a encontrar algo más, ¿verdad? Que podemos leer, ¿verdad? De todo lo que hemos estado hemos estado leyendo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 19. Amén. Entonces dice el 19, en cuanto a mí, la ley misma en cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir, y la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado, ¿con quién? Con Cristo. La ley dice que ¿qué? La misma ley dice, me llevó a morir. A la ley a fin de vivir para Dios. ¿Por qué dice que la ley lo llevó a morir? Porque como le digo, la ley era menor que el pecado, ¿verdad? La ley era menor que el pecado. El pecado era mayor que la ley. Pero entonces dice que aquí dice que a fin de vivir para Dios, he sido, dice, crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Así que nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Lo que antes existió en la ley, yo no digo que no lo podemos traer como un ejemplo a la gracia de Dios. Sí se puede, ¿verdad? Pero no podemos exigir, como lo hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Cuando el apóstol llegó a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y estos ya se vieran desviado porque había llegado el judaísmo, ¿verdad? Que les enseñaban que tenían que hacer otra vez lo de la ley, ¿verdad? Tenían que circuncidarse, tenían que cumplir lo que la ley decía. Y estos de la iglesia de Galacia empezaron a irse con el judaísmo, ¿verdad? Pero llega el apóstol Pablo y dice, no. Si nosotros vivimos ya en Cristo Jesús, no en el judaísmo. Yo le digo lo mismo el día de hoy. Nosotros vivimos en la gracia de Dios, en Cristo Jesús, no en la ley, no en el antiguo pacto. Ahí es donde muchos se equivocan, no leen las escrituras, empiezan a traer cosas de la ley. ¿Por qué? Porque les conviene. Número 1, el diezmo, mire, dinerito. Esto es lo que les conviene. Pero ¿por qué no leemos las escrituras? Si dice que la ley era menor que el pecado, ahora la gracia es mayor que el pecado. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿En la ley? ¿En las obras? ¿En el legalismo? ¿O estamos viviendo bajo la gracia de Dios? Ay, Dios mío. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?
de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Mire, dice ahí en el libro de Juan capítulo 8, versículo 36, anótelo si usted quiere, y dice de la siguiente manera: por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Aquí dice que por tanto, si el Hijo si el Hijo dice los hace libres, ustedes serán realmente libres, 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 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice conoceréis la religión. No dice conoceréis otras cosas y entonces van a ser libres. No, aquí la palabra del Señor nos dice, dice, por tanto, si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Dios mandó a su Hijo que muriera en aquella cruz. Nos hizo libres. Hoy no tenemos que pagar ni un solo peso. Hoy no tenemos que sacrificarnos. Hoy no tenemos que llevar animales para sacrificarlos para poder estar bien delante de Dios. No, solamente reconozcamos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Nadie más, ya lo vimos en las Sagradas Escrituras. Por eso le digo, el problema no es la Biblia, el problema no es las Biblias, que hoy en día la gente pelea por eso. No es que ya está mal traducida, no, que esa es otra Biblia, y es por eso este día de hoy quisimos traer el mensaje con esta Biblia para darnos cuenta. Amén. Así que usted en casita, si usted quiere leerlo, léelo. Entonces, ¿qué dice? Que si el Hijo los hace libres, dice, ustedes serán realmente libres. Vamos a ir al libro de Gálatas, ya casi terminamos. Amén, ya casi terminamos. Ahí mismo en el libro de Gálatas, su capítulo es el 5 y su versículo el 1. Amén, gracias a Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos ha permitido, ¿verdad? Que ahora no se corte, ¿verdad? El internet, ¿verdad? Bueno, pienso que era el teléfono, ¿verdad? Que se ve muy acabado, muy viejo ya, ¿verdad? Pero ahora conseguimos uno diferente y gracias a Dios, ahora sí nos ha estado funcionando. La honra y la gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso, para que podamos escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces dice el 5.1, dice, Cristo nos libertó para ser libres. Manténgase pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. Aquí nos damos cuenta, ahora otra vez dice, Cristo nos libertó. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ahora aquí en el libro de Gálatas 5.1 encontramos donde dice, Cristo nos libertó. Cristo nos liberó para ser libres. Manténgase pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. Si Cristo me liberó a mí, si Cristo ya lo liberó a usted, mantengámonos pues firmes. Mantengámonos pues firmes para no volver a la esclavitud, ¿verdad? Todos malos hábitos se va en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Amén. Dijo Jesús, cuando le preguntaron, ¿verdad? Y le dijeron, muéstranos al Padre. Y dijo, ¿cómo pues mostraré al Padre? Dice, si estando viendo a Jesús, ellos no creyeron, ¿verdad? Y ahora la palabra del Señor nos dice que por medio de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por medio de Jesucristo tenemos vida eterna. Por medio de Jesucristo llegaremos al Padre. No hay otro nombre en quien podemos ser salvos. Amén. Vamos a terminar este mensaje del día de hoy en el libro de Hebreos.
es Hebreos, su capítulo es el 12 y su versículo es el 1. Ahí vamos a terminar este día de hoy. Gracias a Dios porque nos ha hablado en esta mañana. Los que ya conocemos de Cristo, afirmémonos. Así como dice aquí en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice que ¿qué? Si Cristo nos hizo libre, afirmémonos, sigamos firmes, no volvamos al yugo de esclavitud, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1. Pero mire, ahora vamos a terminar en su capítulo, en Hebreos capítulo 12 versículo 1. Amén. Aquí vamos a terminar el día de hoy. Gracias le damos a Dios, ¿verdad? Nos ha dado un buen tiempo, ¿verdad? Para estar trayendo este mensaje. Amén. Así que entonces vamos a terminar en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y dice el 1. Innumerables son estos, dice, estos testigos, no que nos envuelven como a una nube. Pongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado. ¿Para qué? Para correr hasta el fin a la prueba que nos espera. Amén. Que nos despojemos ¿de qué? De toda carga inútil, de todos malos hábitos, de todo todavía que aquello usted todavía practica, de aquello que si usted no lo practica, alabado sea el Señor, ¿verdad? Dios viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Dios viene por una iglesia que no esté contaminada. Que no, como dijo este hombre, que usted se pueda echar 1, 2, 3 para la sed. No eso, sino viene por una iglesia que no esté contaminada, ¿verdad? Una iglesia, dice, santa, sin mancha, sin arruga. Y sin santidad nadie verá al Señor. Hay que seguir la paz con todos, la santidad, ¿verdad? Pero aquí dice que nos despojemos entonces de todo, ¿qué? De toda carga inútil, de todo aquello que nos estorba. Dice de las amarras del pecado para correr el final, dice, la prueba que nos espera. Amén. Así que en esta mañana con esto concluimos. Quitémonos todo, ¿verdad? Quitémonos esta mochila con todas las cosas que ustedes vieron, ¿verdad? Adentro. No solamente es eso del balón de fútbol. No solamente es el control, el de la televisión. Hay muchas cosas que son malos hábitos. Y por eso no podemos crecer espiritualmente. Por eso no podemos llegar al Padre. Por eso es de que cuando estamos enfermos clamamos y Dios no nos responde, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que si pedimos con fe, podemos darlo por hecho que lo recibiremos. Pero no debemos de despojarnos de toda carga inútil. Como le decía, mire, de esta mochila que está pesada, usted lo trae cargando aquí y no puede, ¿verdad? Pero necesitamos la ayuda ¿de quién? De Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su sangre, no de las religiones, no del que nos habla pura mentira, del que nos deja todavía pecar, no, porque como lo vimos que la gracia de Dios sobreabunda sobre todas las cosas, es más grande que el pecado, no por eso nosotros vamos a tener el derecho de seguir pecando, no por eso nosotros vamos a seguir pecando, ¿verdad que no? Por eso le digo, debemos de trabajar y despojarnos de toda carga inútil que no nos sirva. Así que si nos despojamos de todo esto y lo echamos a la basura, tendremos vida eterna, ¿verdad? Así que yo le hago una invitación. Usted que no ha aceptado a Jesucristo, usted que se ha desviado del camino, ¿verdad? Usted que quizás se haya dejado llevar por lo que le hayan dicho. Usted que tal vez está esperando que alguien le diga, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer. O que alguien le diga cómo tiene que vivir, ¿verdad? Porque hoy en día puras cosas han entrado en las iglesias, ¿verdad? Puras cosas malas. Pero si nosotros vamos a las Santas Escrituras, nosotros nos damos cuenta cómo debemos de vivir.
¿verdad? Cómo debemos de nosotros vivir para poder alcanzar lo que viene siendo la salvación, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Le hago una invitación en el nombre de Cristo Jesús. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, si usted no ha aceptado a aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su sangre, aquel que resucitó y que ahora está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Usted jamás va a encontrar en la Biblia, usted jamás va a encontrar ahí que diga que es alguien más, como hoy en día lo han pintado, ¿verdad? Que dice que es María, la intercesora. Mentira. La Biblia, mire, la Biblia católica, la estoy estudiando, porque me gusta, me explica mejor. Le digo, el problema no es la Biblia, es el hombre. Y aquí encontramos 7 libros que tienen extras. 7 libros tiene más esta Biblia. Y estos libros hablan todavía aún más fuerte de lo que hablan los otros libros. Si Dios quiere, en otro mensaje vamos a traer, ¿verdad?, algo de lo que dice los otros libros que en las otras Biblias no aparece, ¿verdad? Por ejemplo, hay un libro que se llama Barú. Hay otro que se llama Sabiduría. Estos están más duros todavía que Éxodos 20, que Éxodos 21 en adelante. Todavía están más duros. Ya usted se imaginará. Si usted tiene Biblia católica, léela, ¿verdad? Léelo. Le voy a dar 2 citas. Mire, le voy a dar en el libro de Barú, capítulo 6 y versículo 1. Usted puede leer hasta el 14, 15, ¿verdad? Y ahí usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Y luego también en el libro de Sabiduría, su capítulo es el 12 y versículo 1. Usted va a encontrar también muchas cosas ahí en la Biblia católica, ¿verdad? En la cual el humano dice, la persona dice, no, el problema es sus Biblias. No, el problema es esto, es el otro. No, la Biblia no es el problema. La Biblia nos habla claro y esta Biblia nos lo explica mucho mejor, ¿verdad? Así que, como le decía, la invitación es para usted que no ha aceptado a Jesucristo, ¿verdad? No se tarde, Jesucristo viene pronto. Todas las cosas que han estado pasando, se han estado cumpliendo todo lo que está escrito en la Biblia. Y muy pronto volaremos con el Señor, ¿verdad? Entonces le hago la invitación para usted que no ha aceptado, para usted que ya lo aceptó, pero se fue por otro camino, ¿verdad? Y yo no me avergüenzo. Mire, yo le voy a decir también, yo crecí en la iglesia, en una iglesia cristiana, ¿verdad? Pero me vine para acá, para Estados Unidos, y aquí vine a perderme, ¿verdad? Porque nosotros venimos detrás del dinero, detrás de la comunidad, pero aquí nos echamos a perder. La mayoría de la gente que viene, que conoce a Dios, viene y se echa a perder en este país, ¿verdad? Pero entonces, yo por años anduve alejado de Dios y no me avergüenzo. Muchos dicen, ¿y no te da vergüenza? Le digo, no me da vergüenza, porque si Cristo Jesús perdonó mis pecados, como dice la Biblia, y lo echó al fondo del mar, ¿yo para qué me voy a acordar de esos pecados? ¿Yo para qué voy a recordar lo que yo viví? No, porque Cristo Jesús es el único que nos salva. El enemigo le puede poner a usted en la mente y decir, es que, ¿sabes qué? Dios ya no te perdona, ¿verdad? Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que si nosotros nos humillamos delante de Él, Él ve nuestra humillación. Y si nosotros le pedimos a Él, Él nos ayuda, ¿verdad? Así que no dejemos, porque ahí es donde Satanás entra con el primer punto número 1 que Satanás ataca, la mente. Hace creer que Dios no existe. Le hace creer al hombre que Dios no lo puede, que Él es más fuerte que Dios, ¿verdad? Y el hombre dice, sí, cierto, ya no tengo perdón, ¿verdad? Y Dios dice todo lo contrario, amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo que nos ha permitido. Vamos a ver, saludar a los que invitan acá. Vamos a ver quiénes se conectaron, a ver si le encuentro este teléfono, porque ahí está.
porque no, es un nuevo teléfono, ¿verdad? Amén. Bueno, no nuevo, no es mío, en pocas palabras. Amén. Así que entonces vamos a saludar a ver, déjame ver, Meilín Ovalle, ¿verdad? Que nos está viendo, ¿verdad? Dios lo bendiga, hermana Meilín, allá en Guatemala. Saludes a usted, a su familia, que Dios los guarde, que Dios los cuide, sigamos adelante buscando, ¿verdad?, nuestra salvación. Amén. También a mi hermana Vanessa, allá en Guatemala, que Dios te bendiga, hermana. Hay que buscar de Dios. Yo sé que no podemos reunirnos, pero nosotros podemos buscar, ¿verdad?, en ayuno, en oración, estar vivos espiritualmente, porque después de todo esto que ha pasado, casi estoy seguro que muchas personas no regresarán, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice la palabra del Señor, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que está pasando, mire usted aquí en Estados Unidos, tantas protestas, tanta maldad se está viendo ya. Y dice que por causa de eso, dice que el amor de muchos se enfriará, no regresarán, ¿verdad? Entonces hay que seguir adelante, amén. También saludos a mi primo Rusben Solís, que también nos está viendo allá en Guatemala. Que Dios lo bendiga, primo. Hay que seguir adelante en la obra de Dios que Dios nos ha puesto, ¿verdad?, para ganar almas al Señor. Sigamos adelante, amén. Saludes a usted, a su familia allá en Guatemala, amén. También saludes a mi primo, a Daías Castro. Que Dios lo bendiga, primo, allá donde usted está. Busquemos de Dios y sigamos adelante, amén. Saludes a usted y a su familia, amén. Vamos a saludar también aquí a doña Carmen. Doña Carmen, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, que Dios la protege a usted y a su familia. Saludes a todos. Si Dios así lo permite, ¿verdad?, que todo esto pasa, lo invitamos a que usted venga, ¿verdad?, y conozcamos todos de la palabra del Señor, porque ese es el motivo, ¿verdad?, es la razón por la cual Dios nos ha puesto en este lugar, en estos caminos, es para enseñar la verdad, que no tengamos miedo de hablar la verdad, que no tengamos vergüenza de hablar la verdad, que no nos avergoncemos de Jesucristo, porque dice que si nosotros lo negamos, un día Él nos negará también, ¿verdad? Entonces saludos a usted y a su familia, amén. También a mi prima Estrellita Solís, ¿verdad?, que nos está viendo también. Mi prima, ¿verdad? Saludos, prima, allá donde usted se encuentra. Que Dios lo guarde, que Dios lo cuide. Que Dios sea el que lo llene de todas bendiciones. Saludos a usted y a toda su familia allá donde usted se encuentra. Amén. También saludos al hermano Joel Tapia. Hermano Joel, que Dios me lo bendiga. Esperando, ¿verdad?, que pronto podamos reunirnos aquí en este lugar otra vez para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Hay que buscar a Dios en ayuno, en oración, a leer las Santas Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Allí está todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Es el manual de nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros, si no leemos las Escrituras, pues estamos, ¿verdad?, esperando que alguien más nos diga cómo hacerlo. Y a veces llegan, ¿verdad?, muchas personas y engañan, ¿verdad?, por no leer nosotros la palabra de Dios. Pero Dios me lo bendiga, hermano, a usted y a su familia, ¿verdad? Yo creo que fueron todos los que se conectaron en esta mañana. Entonces, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y si Dios así lo quiere, será hasta la próxima. Amén.